Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es David Salazar, soy médico cirujano y seré su docente de apoyo de la materia. Es un placer darles la bienvenida a este curso de morfofisiología. Soy su profesor y estoy aquí para guiarlos en un viaje fascinante hacia el interior del cuerpo humano, no como una máquina estática que se estudia en libros viejos, sino como una estructura dinámica y vibrante que ustedes tendrán que reparar y proteger en situaciones de vida o muerte. Hoy iniciamos la unidad 1 con el contenido 1, anatomía cardíaca funcional. Y quiero que entiendan desde el primer minuto que esto no es solo memorizar nombres en latín, esto se trata de supervivencia. Imaginen que están de guardia en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública aquí en Quito, son las 2 de la mañana y reciben una llamada por un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar. Llegan y encuentran a un conductor atrapado contra el volante con el pecho hundido. Ustedes no pueden ver su corazón, pero necesitan saber exactamente qué le está pasando a ese órgano vital, solo mirando la deformidad del tórax y escuchando los ruidos cardíacos apagados. Si no entienden la anatomía del mediastino y el pericardio, ese paciente se les va a morir en las manos por un taponamiento cardíaco que ustedes no supieron diagnosticar. Por eso estamos aquí hoy, para aprender a ver lo invisible. Empecemos por el principio. El corazón no flota en el vacío, está empaquetado en una caja de seguridad llamada mediastino medio. Esta ubicación es estratégica, está protegido por el esternón adelante y la columna vertebral atrás, pero en un trauma penetrante, como una puñalada en una pelea callejera en el centro histórico, esa caja se convierte en una trampa mortal. Definimos el box cardíaco como el área entre las clavículas, los rebordes costales y las líneas medioclaviculares. Si ven una herida ahí, asuman que el corazón está tocado hasta que se demuestre lo contrario, y por pura probabilidad anatómica, la cámara que más sufre es el ventrículo derecho porque es la cara anterior del corazón. Es el escudo que protege al ventrículo izquierdo que está más atrás y a la izquierda. Ahora hablemos del pericardio, esa bolsa que envuelve al corazón. Tiene dos capas, una fibrosa externa que es dura como el cuero de una bota y una serosa interna que lubrica. El pericardio fibroso es genial porque mantiene al corazón en su sitio y evita que se dilate de golpe si corren la maratón de las últimas noticias. Pero en un trauma agudo, esa rigidez es fatal. Si una arteria coronaria sangra dentro del saco pericárdico, el pericardio no se estira rápido. La sangre se acumula y empieza a aplastar al corazón, con tan solo 150 mililitros de sangre, que es menos de una taza de café. La presión sube tanto que el corazón ya no puede llenarse. Esto es el taponamiento cardíaco. La anatomía nos explica la fisiopatología. El continente rígido asfixia al contenido vital. Dentro del pericardio tenemos espacios virtuales llamados senos. Quiero que recuerden dos: el seno transverso de Theile y el seno oblicuo de Haller. El seno transverso es un túnel que pasa por detrás de la aorta y el tronco pulmonar. En una cirugía de emergencia o en un trauma masivo donde hay que pinzar los grandes vasos para que el paciente no se desangre, el cirujano mete el dedo por este túnel y clampa la aorta. Es un atajo anatómico para el control de daños. El seno oblicuo está detrás de la aurícula izquierda. Es el punto más bajo cuando el paciente está acostado boca arriba en la camilla de la ambulancia. Así que si hay líquido o sangre, ahí es donde se va a acumular primero y donde lo verán con el ecógrafo portátil si lo tienen. Pasemos a la estructura muscular del corazón. Olviden la idea de que el corazón es una bolsa de músculo uniforme. La realidad es mucho más elegante. Nos basamos en la teoría de la banda miocárdica helicoidal de Torrent-Wasp. Imaginen que el corazón es una toalla mojada que ustedes enrollan para exprimirla. Esa es la estructura del miocardio, una banda muscular continua que se pliega en doble hélice. Esto permite que al contraerse, el corazón haga un movimiento de torsión, como escurriendo la sangre hacia la aorta. Esto es eficiencia pura, pero lo más impresionante es la diástole. La relajación no es pasiva como soltar un resorte. El desenrollamiento activo de esta banda helicoidal genera una succión, un vacío que aspira la sangre de las aurículas. Si el corazón pierde esta arquitectura por un infarto, pierde la capacidad de succionar y se llena de líquido hacia atrás,
causando edema pulmonar. Ahora, ¿qué sostiene todo esto? El esqueleto fibroso son 4 anillos de colágeno denso donde se anclan las válvulas y los músculos, es la columna vertebral del corazón, pero su función más crítica para ustedes como futuros profesionales de emergencias es eléctrica. El esqueleto fibroso es un aislante perfecto, impide que la electricidad de las aurículas pase a lo loco a los ventrículos. La única puerta abierta es el haz de His, que cruza por el trígono fibroso derecho. Si no fuera por este aislamiento, tendríamos un caos eléctrico y moriríamos de arritmias en pacientes ancianos. Este esqueleto se calcifica y puede aplastar al sistema de conducción, causando bloqueos cardíacos que requieren marcapasos. Hablemos de las válvulas. No son solo puertas que se abren y cierran, son estructuras dinámicas. Las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide tienen un aparato subvalvular complejo con cuerdas tendinosas y músculos papilares que actúan como los tirantes de un paracaídas, evitan que las válvulas se den la vuelta hacia la aurícula cuando el ventrículo se contrae con fuerza. Si un infarto mata a un músculo papilar, el paracaídas se suelta, la válvula falla agudamente y el paciente entra en edema agudo de pulmón en minutos. Las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar son más sencillas, tipo nido de golondrina, pero tienen los senos de Valsalva que crean remolinos para que las coronarias no se tapen cuando la válvula se abre. Y finalmente, la circulación coronaria, el sistema de tuberías que alimenta al motor. Las coronarias son arterias terminales, lo que significa que si se tapa una, el tejido que está después se muere, no hay plan B inmediato. La arteria descendente anterior es la más famosa y temida, irriga la cara anterior y el tabique. Si se tapa, gran parte del ventrículo izquierdo deja de funcionar, es el infarto masivo anterior. La arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y, ojo al dato, el nodo sinusal y el nodo AB en la mayoría de la gente. Por eso, un infarto inferior de la derecha suele venir con bradicardias y bloqueos porque se queda sin sangre el sistema eléctrico. Para terminar esta clase teórica, quiero que visualicen lo que haremos en el taller práctico. Vamos a usar corazones de cerdo porque son anatómicamente muy parecidos al humano. Van a tener que meter el dedo por el seno transverso, van a cortar el ventrículo para ver el grosor de la pared izquierda comparada con la derecha y van a seguir el trayecto de las coronarias con una sonda. No quiero que solo miren, quiero que toquen, que sientan la textura del pericardio, la firmeza del anillo valvular, porque el día que tengan que poner una aguja en el pecho de alguien para salvarlo, esa memoria táctil será la que guíe su mano. Hay un componente técnico final que separa al aficionado del profesional en el manejo de datos y es la creación del diccionario de datos o libro de códigos y la higiene digital en hojas de cálculo. Hemos hablado de codificar, pero ¿dónde guardamos las reglas de esa codificación? Imaginen que ustedes diseñan una base de datos para su tesis o para la estación de bomberos donde trabajan. Definen que el sexo masculino es 1 y el femenino es 2. Perfecto. Pero luego ustedes cambian de trabajo, se van a otra ciudad y llega un paramédico nuevo a manejar esa base. Él ve el número 1 en la columna de sexo y no sabe si uno es hombre, mujer o no especificado. Si no dejaron un manual, esa base de datos se vuelve un jeroglífico inútil. El diccionario de datos es ese manual, es la piedra de Rosetta de su investigación. Antes de abrir el SPSS o el Excel, deben crear un documento aparte donde listen cada variable. Nombre de la variable sexo, etiqueta, sexo biológico del paciente, valores, 1 igual hombre, 2 igual mujer, 9 igual desconocido, tipo numérico nominal. Esto parece tedioso, pero es lo que garantiza la sostenibilidad de la información en el tiempo. En el sistema de salud pública, donde la rotación de personal es alta, los diccionarios de datos son el único hilo conductor que permite que las estadísticas de 2020 sean comparables con las de 2025. Sin un diccionario, cada quien inventa sus códigos y la historia epidemiológica se rompe. Ahora, hablemos de la higiene digital en Excel.
porque sé que la mayoría de ustedes empezará usando esta herramienta antes de saltar a software estadístico avanzado. Excel es una herramienta poderosa, pero es traicionera si la usan como si fuera un cuaderno de dibujo. Un error clásico que veo en los reportes de guardia es el uso de colores para codificar datos. Pintan la celda de rojo para indicar paciente fallecido o de amarillo para traslado fallido. Visualmente se ve bonito, pero para una computadora el color no es un dato procesable. Si luego quieren importar esa tabla a un software estadístico para calcular la mortalidad, el software no lee el color rojo. El dato fallecido debe estar en una columna explícita llamada condición de egreso, con un código numérico. Nunca, jamás usen el formato visual, negritas, colores, bordes, para guardar información. La información debe estar en el texto o en el número de la celda. Otro vicio común es combinar o fusionar celdas. Voy a combinar estas tres celdas para poner el título signos vitales. Error fatal. Las bases de datos deben ser planas, una fila, un caso, una columna, una variable. Si fusionan celdas, rompen la estructura matricial y cuando intenten filtrar u ordenar los datos, el Excel se va a volver loco y van a perder la alineación de sus pacientes. Mantengan la estructura simple. La primera fila es solo para los nombres de las variables, cortos, sin espacios, por ejemplo, presión sistólica en lugar de presión arterial sistólica del paciente, y de la fila 2 hacia abajo, solo datos puros. Finalmente, quiero tocar el tema del enlace de datos o data linkage, que es el santo grial de la investigación en emergencias. Nuestro gran problema en Ecuador es que la información prehospitalaria y la hospitalaria viven en islas separadas. Ustedes dejan al paciente y no saben si sobrevivió o si el diagnóstico que ustedes pensaron era el correcto. Para hacer ciencia de verdad, necesitamos unir esas dos bases de datos. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos una llave primaria o un identificador único que cruce ambos mundos. Idealmente sería la cédula, pero como dijimos, a veces no la tenemos. Aquí es donde el número de incidente del EQ 911 se vuelve vital. Ese código único que genera el despacho debe estar en su hoja 002 y debe ser transcrito a la historia clínica del hospital. Si logramos que ese número sobreviva a la transferencia, luego un investigador puede casar la base de datos de la ambulancia con la base de datos del hospital y decirnos: de los 100 pacientes que los paramédicos dijeron que tenían infarto, 90 realmente lo tenían según el cateterismo. Eso es retroalimentación de calidad basada en datos. Así que llévense esto como reflexión final. El orden en sus datos refleja el orden en su mente. Una base de datos limpia, con un diccionario claro y sin basura visual, es una herramienta de poder. Les permitirá defender su trabajo, publicar investigaciones y, sobre todo, entender qué están haciendo bien y qué pueden mejorar para salvar más vidas. La anatomía cardíaca no es un dibujo en un libro, es una máquina viva, tridimensional y perfecta que ustedes tienen la responsabilidad de comprender para poder reparar cuando falla. Así que estudien, repasen los diagramas y prepárense para ensuciarse las manos en el laboratorio. Muchas gracias por su atención.